Hola amigos traders, les saluda Lolo. En esta ocasión tengo el agrado de compartir con ustedes la invitación de un ex alumno y también amigo, Alberto Amador de Sevilla, quien ha cursado un par de cursos conmigo y nos gustaría compartir su experiencia en esta formación que ha recibido. Bueno, primero que todo, Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación y ¿No de qué? cuéntanos un poquito cómo estás tú, de qué es lo que haces, tu perfil de trader. Bueno, yo comencé con el trading allá por el año 2014 más o menos, por un tema familiar. Yo no me había acercado a este mundo de forma personal, simplemente, bueno, pues me pidieron que gestionase un dinero de la familia, que aprendiese a hacer una serie de cosas y bueno, pues me decidí a estudiar, porque antes de gestionar dinero creo que hay que saber qué es lo que se hace. Y bueno, desde entonces me he estado formando, llevo ya 11 años en este mundillo. Y bueno, empecé con el análisis técnico tradicional, el chartismo y demás, las acciones. Luego me pasé al trading algorítmico, usando sistemas semiautomáticos, eh, con una base en las teorías de amplitud de mercado, era lo que más he estado usando. Así durante unos cuantos años y bueno, por distintos motivos dejé de invertir 3 o 4 años y tras eso pues he vuelto otra vez a aprender, a ver un poco cómo me actualizaba y una de las cosas que he visto es, bueno, pues que el aumento de la volatilidad del mercado de futuros hace muy difícil hacer operaciones con una temporalidad diaria y que había que investigar un poco el trading intradía. Y así fue Correcto. como llegué a Lolo. Ujú. Lo conocí a través de internet y comencé con su formación. Cuéntame, Alberto, ¿y tú tenías formación financiera antes o de informática, ya que te gusta la programación? Sí, bueno, yo yo tengo el título de AFI, de Asesor Financiero Europeo. Ya, Lo saqué pues cuando comencé a formarme, allá por 2014-2015. Eh, Después de eso, pues cuando empecé con el trading algorítmico, empecé un poco a aprender programación. Lo que pasa es que al principio era sobre todo lenguaje dedicado, porque yo usaba el AmiBroker y en el AmiBroker usaba el lenguaje AFL, que bueno, viene del C, como la mayoría de los idiomas, pero que tiene algunas cosas que son distintas. Yo ya sabía un poco de programación porque a mí me gustaba desde joven el tema informático, pero fue cuando empecé a meterme más en el tema programación y yo realmente cuando me he avanzado ha sido en los últimos 2 años, que he empezado a estudiar temas de inteligencia artificial, ciencia de datos, Python, y la verdad es que desde que ChatGPT está disponible, me es mucho más fácil tanto probar cosas, aprender. Creo que el mundo de la programación ha cambiado a raíz claro, de claro. ChatGPT. Oye, cuéntame, Alberto, ¿y cómo de un trading algoritmo llegaste a un trading discrecional y más encima orientado con volumen? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué hiciste esa combinación? Y si te ha dado buenos resultados, por algo estoy aquí, yo me imagino que sí te ha dado buenos resultados. Bueno, pues la verdad es que ha sido algo muy paulatino. Eh, Como te decía, yo el trading algorítmico era semiautomático, o sea, yo tenía un sistema, todas las noches actualizaba la base de datos, todas las noches tiraba los algoritmos y en función de los resultados operaba al día siguiente. Eh, las entradas y las salidas me las marcaba el sistema. Eh, lo que pasa es que yo veía que cada vez las entradas tenían más riesgo, ¿vale? Había que poner estos los más lejos, el movimiento del SP500 en punto a los niveles en los que está ahora mismo es distinto a como estaba hace 5 o 6 años, que un porcentaje de movimiento eran menos puntos de lo que son ahora mismo. Entonces, bueno, intentando adaptarme, empecé a buscar movimientos que fuesen más cortos, más específicos y más claros, tanto en la entrada como en la salida. Claro, eso ya me obligaba directamente mínimo a pasar a un plazo horario.
porque por debajo del día están las 4 horas, pero prefería pasar al plazo horario. Y después teníamos el siguiente problema, que era que yo siempre he buscado las teorías de amplitud, porque considero que el mercado al final es como si fuese una marea, donde hay movimientos más o menos regidos por fuerzas físicas. Claro. Y claro, esas fuerzas físicas, pues puede ser amplitud de mercado en un plano diario, pero para el intradía, aunque se pueden usar también técnicas de amplitud, de hecho ya hay algunos estudios que se están haciendo viendo correlaciones entre el S&P, el Nasdaq y demás, pero a mí me gusta más eh, basarme, vamos, en lo que es la amplitud de mercado de todas las empresas, y eso es un poco más difícil llevarlo, al menos desde casa, en Claro. tiempo real. Y entonces empecé a investigar un poco el tema de las opciones, que así fue realmente como conocí yo a Lalo. Eh, yo empecé a ver que las opciones podían ser como si fuesen imanes de rechazo y acercamiento del precio, y podían ser niveles relevantes, mucho más relevantes que los que yo había estudiado en su día con el chartismo puro y duro. Mm. Entonces empecé a investigar más por ese camino. Vi que, por ejemplo, las opciones del SP500, bueno, pues no había muchos datos públicos, aunque sí que los hay, pero no eran tan fiables como los de Spot Gamma. Y poco a poco fui entrando. Y, y bueno, a raíz de aquí empecé a ver vídeos de Lolo, empecé a ver que hablaba de volumen, de order flow, y claro, me di cuenta de que realmente al final el volumen se parece mucho a lo que es la amplitud, en el sentido de que, bueno, si entra mucho volumen alcista y se ve claramente un movimiento en una dirección, eso es como si le pegase un impulso y eso ya coge una inercia. Esa inercia se acabará cuando llegue a un punto establecido por las opciones o cuando veamos que se produce el movimiento contrario y entonces comienza la inercia hacia el otro sentido. Yo en este sistema vi unas bases físicas, lógicas, que de cierta forma son lo que yo estaba buscando para, para pasarme un poco del sistema de amplitud que yo llevo usando un tiempo a un sistema basado en algo que funcionase mejor en intradía. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, yo cuando empecé, lo primero que quería hacer era probar el sistema de forma discrecional, Claro. y una vez que tuviese ya unas ideas discrecionales de cómo funciona, de en qué se basa, cuáles son los indicadores y una serie de cosas, empezar a operarlo yo hasta que tuviese la suficiente idea como para formar un nuevo sistema semiautomático, que de cierta forma es como mi objetivo, porque yo una de las cosas que, vamos, que veo es que, vamos, al menos en mi caso, por muy bueno que yo sea a nivel discrecional, hay siempre veces que no lo tienes claro, que te cuesta, que no estás seguro. Y en mi caso, una alarma de un programa, una señal, una confirmación, Mm. un algo que diga, vale, no soy solo yo. También hay unos cálculos debajo o algo que me están diciendo que es el momento oportuno. A mí me ayuda mucho, sobre todo a nivel de gestión emocional, para decidir, vale, entro, salgo, porque al final en el trading, una de las cosas de las que te das cuenta es que por muy bueno que te sea tu sistema, lo fundamental es la gestión emocional. Sí, O es sea, cierto eso. tú puedes saber perfectamente leer el mercado, puedes saber perfectamente cuándo entrar, puedes saber perfectamente cuándo salir, y a pesar de eso puedes hacerlo todo mal. De hecho, hoy, ¿vale? Hoy he hecho 5 operaciones en el SP500. De las 5, 3 han ido bien, 2 han ido mal. He acabado prácticamente flat. Eh, y las que han ido mal, todas han sido por un tema psicológico. Ya. O sea, en una iba ganando $100 y no he sabido gestionar bien el stop loss ni las señales que había de salida. Me ha costado salirme y para cuando me he salido he acabado en negativo. En otra que iba bien, me he salido de forma prematura. En la primera resistencia he visto una señal de que se volvía y he entrado de forma prematura y me ha saltado el stop. Y las otras, pues una me ha ido bien
he entrado bien y me he salido en cuanto que he visto que había una señal de reversión, así que esa es correcta. Y en la otra también creo que he entrado bien. Quizá un poco, una vez dentro, se me ha dado la vuelta, me tendría que haber salido, porque además he visto cómo había una serie de órdenes puestas al límite y a pesar de eso no he sabido reaccionar a tiempo. Lo bueno es que ha vuelto al soporte Ujú. prácticamente donde había comprado, he visto que había absorción y ahí he incrementado la posición y al final ha roto por arriba y me ha salido bien. Correcto. Pero hubiese sido mucho más lógico cerrar la operación cuando yo vi la resistencia y quizá volver a abrirla en el soporte cuando yo veía que resistía el soporte, Claro, en vez de quedarme dentro todo el tiempo. Sin embargo, por muy fácil que se den estas cosas en los libros, claro. en la realidad no son tan fáciles. Sí, la gestión emocional a veces falla, ¿eh? Falla. Pero Sí, sí. cuéntame, Alberto, el tema del entendimiento de los niveles gamma, por lo menos, te ha ayudado a mejorar al menos esa visibilidad o entendimiento de por qué hay mayor volatilidad, por qué hay menos volatilidad, por qué el precio se puede dirigir a una zona o a otra? ¿Ha Sí, podido sí. contribuir en tu trading ese entendimiento de los niveles gamma? Bueno, a día de hoy es tanto así que yo ya el chartismo tradicional prácticamente no lo uso. Ya. ¿Vale? O sea, ha llegado a tal punto de que yo me di cuenta de que el mercado al final, las manos fuertes hay dos tipos, están en guerra y son con las que tenemos que tener cuidado. Por un lado están los market makers, que lo que buscan es cubrirse, y por otro lado están los institucionales, que lo que buscan es ganar dinero. Exacto. Al final, los market makers son los que generan la liquidez de futuros y de opciones y ellos tienen sus cálculos matemáticos para que entrar largos, cortos o como sea, a unos determinados niveles para cubrir aquello a lo que le han dado liquidez. Mm, ¿Eso qué significa? Significa que si a partir de un nivel ellos pasan de tener que vender a tener que comprar, pues a partir de ese nivel, si lo acabas rompiendo, tú tienes que saber que posiblemente eso empiece a subir. claro, De claro. la misma forma, eh, si la gama es muy alta en un punto y tú sabes que a los market makers no les interesa que el precio pase de ahí, tienes que desconfiar de posibles falsas roturas y tienes que plantearte que incluso aunque haya una rotura parcial durante la jornada de trading, a cierre lo más probable es que no caiga por encima de ese precio, Ya, claro, porque a ellos no les interesa. claro. Entonces, tú no puedes ir en contra de los market makers, Claro, no porque somos los nadie. market makers, exactamente, los market makers, al final mi impresión es que el precio está dentro como de un imán gigante. Un imán gigante y dentro de ese imán gigante hay como distintos imanes a distintos niveles. Sí, Entonces tú sabes que el precio se va a mover en un rango de movimiento. Eso es lo más probable, salvo que haya alguna noticia de Trump o alguna cosa que no esté prevista. claro, entiendo. Que desafortunadamente últimamente hay muchas. Sí. Y, y, y tú sabes que hay unos niveles intermedios Mm, en los cuales el precio se va a parar si no de forma total, de forma parcial. Entonces, tú haces tu mapa mental y dices, vale, sabiendo esto, voy a intentar operar este tramo operativo. mm, Si veo que llega a esta zona y veo que hay signos de rebote, entro largo. Si veo que llega a esta zona y veo que hay signos de caída, entro corto. ¿Y a qué tipo de entrada le doy prioridad? Pues le das prioridad en función de cómo esté el volumen del día y en función también de cómo esté la gama del día. Si la gama está, bueno, más positiva, tú ya sabes que el precio va a hacer rango, va a hacer movimientos más cortos, tienes que ir buscando pequeñas reversiones. Que la gama está negativa, pues tú ya sabes que lo más probable es que haga ruptura claro, y te puede hacer movimientos muy bruscos y tienes que tener mucho cuidado. Y bueno, claro. eso de antes de aprender a ver estas cosas a después, mi forma de operar no tiene nada que ver. Pasa igual, o sea, de cierta forma es como con el order flow. Ha habido un antes y un después en lo Mm, que es la operativa, mm, ¿vale? Es verdad que los niveles gamma no son muros impenetrables. Es verdad que hay veces que, bueno, pues que son perforados más o menos de lo esperable,
pero tú ves cómo al final la onda de precio se estabiliza a ese nivel. Claro. O sea, son los niveles que de alguna manera pimponean el precio, ¿ah? Lo van pimponeando. Efectivamente. Mm. Oye, y retomando un poco el comentario que hiciste recién, si tú eh, te encontraras con Alberto Amador de hace 3 años, ¿cuál sería tu consejo? Al Alberto de 3 años atrás. Que tenga paciencia, que al final, bueno, que, que hay que seguir aprendiendo siempre, que hay que seguir investigando, que en este mundo no se puede ser rentable Mm, si no se tiene una buena gestión emocional, que si alguna vez, quizá uno de los mejores consejos que yo me daría a mi yo del pasado es, si te encuentras mal, no operes. claro. Mira, parte emocional Creo que las, te afecta, Alberto. sí, sí, o sea, creo que las mayores cagadas que he hecho en mi vida han sido siempre momentos en los que emocionalmente no estaba bien. Además, también me he dado cuenta de que, bueno, si no duermo bien, si no descanso bien, tengo más tendencia a fallar Mm, que mm, si estoy descansado. es cierto eso. Creo que el trading, honestamente, es una profesión muy bonita, más que nada porque te hace conocerte a ti mismo, o sea, saca lo mejor y lo peor de ti. Mm. Eh, es como si fuese un psicólogo que te pone un espejo y te dice, tú pensabas de ti una serie de cosas, pero realmente eres así. Y o lo aceptas y Sí, vas adaptando tu plan de trading y vas adaptando tu operativa y el cómo lo haces, claro. o vas a perder, a perder, a perder, a perder y muchas veces te desanimas, te desesperas, Sí. porque tú dices, pero bueno, si mi sistema funciona, si cuando lo hago el backtest está bien, cuando lo hago en simulado las operaciones funcionan. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todavía no estás preparado a nivel psicológico. Claro. Ah, ahí está la Fundamentalmente clave. creo que es lo que pasa y también creo que las cuentas de fondeo en este sentido, aunque parece que es un problema aprobar la prueba que te ponen, por otro lado yo creo que es uno de los mejores tamices y de las mejores formas de ver si realmente estás preparado o no para operar con dinero real, ¿vale? Indudable. Porque mientras que no estás preparado para tener una consistencia y no te enfrentas a tus miedos, a lo que sientes cuando todo va bien, a lo que sientes cuando todo va mal, a lo que sientes cuando entras en esa operación en la que no debiste entrar, Mm, a lo que sientes cuando no entras en esa operación en la que todo te decía que sí que tenías que entrar. mm, ¿Vale? O sea, son muchísimas emociones, sí, muchísimas cosas que hay que aprender a gestionar, no un día, sino muchos. O sea, yo a pesar de mi experiencia sigo teniendo momentos de bajona, momentos de euforia, mm, momentos que tú dices, esto es una pérdida de tiempo, momentos en los que dices, mira, pues parece que ya voy mejor, y es muy complicado. O sea, yo creo que es uno de los trabajos más exigentes a nivel psicológico a los que una persona se puede enfrentar. Y yo creo que por eso mucha gente que se acerca a esto no acaba siendo consistente. No claro, porque no tenga un sistema o porque no sepa, sino porque no se le da ese espacio a la parte emocional y psicológica. claro, sí. Totalmente de acuerdo. Fíjate que retomando un poco el concepto este de las cuentas de fondeo, en mi opinión, si uno analiza a lo mejor el trade de retail de hace 7 años atrás, antes de la pandemia, comparado con el trade de retail de ahora, indudablemente el trade de retail ahora es un mejor trader porque las cuentas de fondeo, las empresas te han obligado con todas sus reglas de drawdown de ser más cauteloso con tu gestión de riesgo, ¿ya? Sí, Entonces, por lo tanto, bajo ese punto de vista, independiente tal vez de la deficiencia que puede tener una empresa fondeo, ¿ya? O de las dificultades que puede tener una empresa fondeo, es una buena escuela, en el sentido de que estás sí. gestionando mejor tu riesgo. Te obliga a que seas bueno. Sí, te obliga a ser bueno, justamente, y a ser más Y, y- cuidadoso. y- y si eres malo, por lo menos no pierdes tanto dinero. Claro. Oye, Alberto, y finalmente el tema de las plataformas, porque yo me acuerdo cuando tú llegaste conmigo, pasamos por, Ujú. por, por MetaTrader con Cluster Delta, después
quisiste aprender ATA? ¿Cómo fue esa evolución por parte de en la formación con las plataformas? ¿Te sentiste más cómodo? ¿Qué te hizo, digamos, incursionar en estas plataformas con herramientas de volumen y order flow? Mira, pues yo cuando empecé, evidentemente empecé con MetaTrader porque es gratuito. Claro. Además, el precio de la suscripción de volumen con Cluster Delta es muy asequible. Los datos son de mucha fiabilidad. Se accede rápidamente a ellos. Y además tienen a tu disposición muchos indicadores de volumen. De hecho, a grandes rasgos son casi los mismos que te da Atas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando empecé un poco, a ver, yo tengo la costumbre de intentar aprenderme al máximo todas las opciones que me da la plataforma con la que estoy trabajando, porque al Mm, final es tu herramienta de trabajo. O sea, tú mm, tienes que saber cuáles son los fallos, cuáles son las virtudes, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, si te vas a poner a programar, qué cosas puedes adaptar, cuáles no. Y yo lo que vi con MetaTrader, tanto la versión 4 como la 5, es que tenían algunas cosas que hacía que la plataforma fuese inestable. Y había cosas de la versión 5 que no funcionaban en la 4, cosas de la 4 que cuando le llevabas a la mm, 5 era raro. Y bueno, a mí ese tipo de cosas me generan mucha inseguridad, porque hay veces que tú sabes que algo no está yendo bien, pero no sabes por qué es. mm, Hay veces que tú dices, bueno, ¿y si la operación en la que yo he entrado lo he hecho con unos datos que no son fiables al 100%? No claro. tanto por el distribuidor de datos, sino por el programa en sí, que se haya quedado Mm, pillado, que sí, haya hecho alguna cosa. Y correcto. entonces yo si quería tomarme esto en serio y quería dar un paso más allá, sabía que tenía que pasarme a una plataforma que fuese más fiable. Entonces, bueno, yo vi los vídeos que tú subiste sobre ATAS en tu canal de YouTube. Aparte, bueno, vi también fotos que tú mandabas y demás. Y a mí Atas, a nivel visual, me gustó mucho. Mm, Entonces, bueno, decidí probarlo con la suscripción de prueba que ellos hacen y demás. Y cuando lo vi que a pesar de que los indicadores eran prácticamente los mismos que los que ofrece Cluster Delta, pero el programa en sí me parece un programa bastante más estable. mm, ¿Vale? Aparte de estable, creo que se ve mejor, creo que tiene como más definición. Sí que es cierto que, bueno, de todas formas para la pantalla que yo uso tiene algunos problemas visuales, pero es normal. Eh, pero me parece un programa mm, más profesional, más del que se le puede sacar más partido. Entonces, bueno, tras estarlo un mes probando, decidí lanzarme a ello y hacer una suscripción un poco más larga de tiempo. Y desde entonces, pues he estado explorando absolutamente todo lo que ofrece el programa, desde espacio de trabajo, capas, indicadores, toda la información que hay disponible en Internet, cómo se programan los indicadores, qué se hace. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era tener una visión completa de todo lo que ofrece tanto el programa, bueno, pues como Order Flow y y hasta qué punto se puede automatizar o no lo que estamos haciendo y hasta qué punto claro. se pueden ver cosas o no que no vienen de base en la versión de ATAS, pero Ujú, que afortunadamente ATAS usa el lenguaje C y entonces es muy fácil de programar, no tienes que aprender un lenguaje nuevo, sino que bueno, es un lenguaje común en programación. Así que me puse a hacer pruebas y he estado mejorando algunos de los indicadores sí. sacando cosas, alarmas y demás que a mí me ayudan a, bueno, pues a estar más pendiente de lo que está pasando, por decirlo así. Y mi intención es seguir avanzando, creando cosas mías propias, fundamentalmente para mí, que a mí no me importa compartir con quien esté interesado, pero vamos, en principio yo no lo hago para nada más que para mejorar lo que ya hay o para que me ayude a mí en mi trading del día a día, porque además creo que Entre es la forma en paréntesis, la que se avanza. voy a hacer un paréntesis. Paso el dato aquí a los amigos que vean la entrevista, que aquí Alberto incluso ha diseñado algunos indicadores de niveles relevantes
que han sido bastante buenos y no tiene problema en compartirlo en nuestra comunidad. Así que también, entre comillas, paso el dato. Sí, sí. Yo, vamos, de hecho, a mí lo tengo un indicador del IBLH, vamos, he arreglado el que tiene el Initial Balance de ATAS, lo he Sí, arreglado para que se vea mejor. También he modificado el Daily Levels para que se ya, pueda ver el Halga y demás. Y ahora lo último que estoy haciendo es un indicador que lo que te hace es que te busca los áreas, el área de valor del último día, última semana, la semana actual, ya, y te saca tanto los POC como los VWAP, como los stack de volumen más ya, importantes. ya. Lo que pasa es que, vamos, lo tengo yo prácticamente programado, estoy en fase de renderizado y demás, pero lo que he visto, y esto lo comento aquí porque lo vi hace un par de días y demás, es que Atas te da una opción que es usar capas, Sí, ¿vale? Y entonces, en las capas tú puedes poner indicadores que sean globales. Y ya, después le puedes poner un candadito para no tocar, o sea, para que no se mueva de una a otra. Entonces, yo ahora lo que estoy haciendo que es, yo en mi espacio de trabajo tengo tres capas, la de premarque, la de análisis y la diaria. Y entonces, en la de premarque es donde pongo, señalo las áreas de valor y el POC y el VWAP, los pongo eso cada día en el premarque, lo voy actualizando y al ponerlo ahí tengo ya puesto una configuración predeterminada para que se me copie automáticamente en mi gráfico intradía, mm, ¿vale? Y de esta forma en mi gráfico intradía estoy viendo a la vez los niveles relevantes del día anterior, de la semana actual y de la semana previa, que son mm, los que yo considero más importantes, claro, y cosa que con un gráfico intradía de minutos de un par de días solo, pues no se pueden tener, ya, ¿vale? Así que, pero bueno, perfecto. son cosillas que se van Bueno, haciendo. yo te felicito porque realmente es un trabajo que, bueno, yo sé que a ti te gusta, pero es un trabajo que demanda tiempo y tú, yo sé que también tienes otras actividades profesionales propias tuyas y que en el fondo te demanda que tú lo hagas en tu tiempo libre. Así que, y agradezco también la gentileza también de compartirlo con los amigos de la comunidad. Ujú. No hay de que sí, la verdad es que al final es un hobby, Sí, se podría decir. O sea, o- a ver, es un hobby y a la vez un trabajo, sí, porque yo, mi experiencia también de la época de trading algorítmico, es que cualquier idea que tú programas y pruebas, al final, si lo haces bien, te da dinero, claro, ¿vale? O sea, te da un beneficio, te da un edge, por decirlo sí, así, sí, ¿vale? Entonces, en mi caso, lo que yo creo que uno de mis valores es la capacidad que tengo para crear estos indicadores, para detectar estas alarmas y a las cuales si yo consigo sacarle provecho, creo que me va a servir para mejor, claro, ¿sabes? claro. Entonces, bueno, yo ya lo digo, por eso digo que lo hago para mí, yo no programo para nadie, pero una vez que lo tengo hecho, me gusta compartirlo porque creo que así crecemos todos. Sí, sí, Yo desde que empecé he tenido la suerte de contar con un amigo mío que se ha dedicado a esto igual que yo, incluso más, y ha sido el que me ha dado a mí muchísimas ideas, porque él era el que tenía las ideas, por decirlo así, y me decía, ¿puedes programar esto? ¿Me puedes enseñar este indicador de cómo se ve? ¿Se mm, podría hacer no sé qué? ¿Se podría hacer no sé cuánto? Y gracias a lo que él me decía y gracias a una serie de cosas, hemos ido avanzando los dos en paralelo, por decirlo así. Y gracias también a otra comunidad de también de Amplitud, que también publicaban cosas de forma gratuita, simplemente en un foro y demás. Así es como yo fui aprendiendo. Y ahora mi pareja también se ha metido a esto y también me va diciendo, pues opino que tal, pues prueba a cambiar el color a esto, prueba que se vea así, prueba no sé cuánto. o sea, convenciste a tu Y yo pareja creo de que meterse al cuando trading, ¿ah? Sí, sí. Yo creo que cuando tú compartes esta actividad con otras Sí, personas, le sí, pides opinión, compartes, al final aprendes tú, sí, ¿sabes? sí, Y como yo lo que quiero es aprender yo, una de las mejores formas es exponerlo y contrastarlo. sí. Que otra persona me diga, pues no me gusta por esto, pues he encontrado este fallo, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Y al final es que eso, la única forma de hacerlo es divulgando, Ya, ¿sabes? estupendo, No hay otra opción. estupendo. Oye, y finalmente, Alberto, en relación a la formación que hiciste conmigo,
¿Cuál sería tu conclusión? Bueno, mi conclusión es que hubo un antes y un después de hacer la formación contigo. ¿Vale? O sea, yo en el trading, sobre todo el intradía, estaba perdidísimo, perdidísimo. Tenía algunos conceptos de niveles gamma, tenía algunos conceptos, bueno, pues de cómo se usan como niveles relevantes y demás. También tenía conceptos de volumen, sobre todo volumen vertical. Eh, pero no tenía ni idea, pero ni idea del mundo que había con el volumen horizontal, con el delta, con el footprint y con una serie de herramientas que me parecen ahora mismo imprescindibles Mm, y que realmente cualquier persona que opere sin esas herramientas, sabiendo que están disponibles para otros traders, es como ir sin un ojo. ¿Vale? O sea, yo claro, ya ahora mismo no me atrevería a operar si no tengo delante un footprint y si no estoy viendo un perfil de volumen. Es claro, que no me meto. claro. O sea, de hecho, me hace gracia que hace un tiempo, cuando yo empecé a hacer pruebas con el intradía y demás, decía, guau, ¿cómo es posible que yo entrase sin tener estas herramientas? Simplemente, pues eso, a lo mejor sabía Mm, el gamma del día, o mm, la posición gamma, o a lo mejor sabía cuál era el call wall, el put wall, y sabía a lo mejor, pues, por chartismo, por amplitud, lo que yo me esperaba de ese día. claro. Y ya con eso entraba o salía. Mm, Y digo, pero si, o sea, es que es imposible, porque además que cuando tú ves el gráfico de un minuto, mm, dices, ¡buah! ¡Qué fácil es eh, el chartismo en los libros y qué difícil es en la vida real! claro, Aquí este máximo ha superado tendencia alcista, pero el siguiente mínimo más bajo. Tendencia bajista o es un lateral, pero el siguiente más arriba, el siguiente, o sea, y después, ¿qué estructura hacemos? ¿La de un minuto? O sea, ¿tenemos en cuenta las velas o tenemos en cuenta, especialmente cuando la TR es bajo, sí, los gráficos son súper sucios, con sí, un montón de colas por todos lados, sí, un montón de velas inside que no hay forma de cogerla por ningún lado? Y de pronto ves las barras de delta, ves las absorciones en el speed of state, ves dónde están puestas las órdenes limitadas, ves por dónde viene el post del día, el VWAP, y dices, amigo, vale, aquí se puso bajista, vale, pues si está por debajo del VWAP, yo a no ser que vea una absorción muy mm, grande, no voy a comprar. Si se acerca al claro, VWAP y veo que no lo rompe, entro corto. Si se acerca no sé qué, evidentemente era mucho más fácil antes cuando simplemente usaba el push el cool el claro, cal. O sea, si se acerca esto compro, si se acerca esto vendo, ya está. sí, sí, Y si el chartismo me dice tal, me dice cual. Pero era muy impreciso, muy ya, impreciso. A lo mejor para un swing trading te vale, pero hoy en día, si tú quieres hacer un poco de scalping, de trading, intraday y demás, sin el volumen horizontal y sin una serie de herramientas, yo recomiendo a todo el mundo que se olvide. O sea, que si no tienes estas herramientas, sí, que no te merece la pena. claro, O sea, claro. dedícate al swing trading, dedícate a otros, bueno, incluso ya con velas horarias, me parece arriesgado meterte si no tienes estas herramientas. Claro. Pero tramos más cortos, Porque ni se te ocurre. tú estás usando ahora velas de volumen, ¿cierto? Sí, Ya, yo tengo una pantalla grande y ahora mismo siempre tengo, cuando voy a operar a la izquierda, las velas de 2500 de volumen, que son estas, que son de las que más me gustan. sí, En el justamente centro, las velas de un las que minuto. tenemos mostrando acá. ¿Eh? Esas son velas de dos mil Exactamente. quinientos. En el centro, las velas de un minuto, que son las tradicionales. Y a la derecha, el footprint. Y además, el Ya, footprint lo tengo tanto en velas de un minuto como en 2500 de volumen. claro. Eh, yo en momentos de alto volumen, por ejemplo en la apertura o por ejemplo en noticias, yo me paso automáticamente al gráfico de 2500. Yo Ya. no le echo cuenta al gráfico de un minuto Mm, porque cuando hay más de 3000 de volumen en un minuto,
te pierdes Claro, información sí, en esa sí, vela. Vale, exacto. entonces yo especialmente en noticias y en apertura solamente uso el gráfico 2500. Mm, El resto del día voy mirando los dos gráficos, claro, ¿vale? El gráfico de 2500 me gusta porque es mucho más limpio, tanto para hacer tendencias como para mostrar los laterales. Cosa que en el gráfico de un minuto hay cosas que son más difíciles de ver, sobre todo cuando hay poco volumen, sí, ¿vale? Porque el gráfico de un minuto, el problema que tiene es que como las velas duran siempre lo mismo, que en ese minuto haya mm, muy poco volumen o haya mucho, da igual, al final es un claro, minuto. es un minuto, ¿Qué es lo sí, que pasa? Que cuando las velas son de poco volumen, te engañan y realmente ahí no es un buen momento para entrar y de pronto te das cuenta de que varias velas de un minuto se meten dentro de una sola de 2500 claro, y a la inversa, cuando hay velas de un altísimo volumen, estás perdiendo información, exacto, ¿vale? Porque tú ves un cuerpo, una cola y una serie de cosas, pero a no ser que hagas el footprint, te pierdes. sí, Pierdes información por todos lados. sí, Sin embargo, esto se arregla con la vela 2500. claro, De hecho, yo, por ejemplo, para medir el delta, para medir el speed of tape, para medir muchas cosas, yo siempre lo hago con el gráfico 2500. sí, El sí, gráfico de un minuto lo uso, bueno, mm, pues para lo que es la media de 2 horas, para lo que son, para hacerme también una idea de la relación que hay entre tiempo y volumen, ¿vale? Porque ese es otro de los problemas que tiene. Si solamente miras el gráfico de 2500 de volumen, no sabes en cuánto tiempo se ha formado esa vela. claro, Y entonces te puedes meter a una operación pensando que va a durar un tiempo y que te encuentres que va a durar otro completamente distinto. sí, exacto, Y entonces, por eso me gusta manejar las dos cosas. sí, De hecho, la relación tiempo-volumen es una de las que más uso yo a la hora de decidir si entro o no entro. claro, claro. Bueno, para los que no se han enterado, aquí, por ejemplo, el caso de Atas, cuando hablamos de las velas de 2500 volumen, estamos hablando que son velas que componen con 2500 contratos. Ahora, pueden ser también de 1000 volumen, de 500, de 10.000, eso ya un poco va a depender un poco del sistema, pero básicamente de eso se trata, porque mucha gente no se ha enterado que esto existe, ya que son velas que no son por temporalidad, sino que son, cada vela tiene una acumulación de 2500 contratos. ¿Mm? Así que, oye, y por último, esta es mi última pregunta antes que nos vayamos. Cuando tú operabas antiguamente, no como en formato algoritmo, sino que en formato discrecional, ¿ha variado la cantidad de operaciones versus la cantidad de operaciones que hace ahora? O sea, que antes a lo mejor hacía Eh, muchas operaciones o pocas operaciones y ahora hacen más o menos. sí, a ver, yo creo que he pasado por distintas fases, ¿vale? O sea, hubo una fase en la que las entradas y salidas discrecionales eran en soportes y resistencias relevantes. Mm, Entonces, claro, usaba mucho órdenes límite y órdenes stop. mm, Entonces, la cantidad de veces que yo operaba dependía fundamentalmente de si el precio se acercaba a una mm, zona o no, o la sobrepasaba o no, ya, ¿vale? Después de eso, pasé a operar con volumen sin saber. Entonces, como no sabía, una de las primeras cosas que pasan es que sobreoperas, ¿vale? claro, Porque ves señales donde no las hay. exacto. Entonces, yo creo que eso es una fase normal Mm, en todo trader cuando está empezando, mm, porque te metes antes de tiempo, te sales antes de tiempo, como te sales antes de tiempo te vuelves a meter porque crees que ahora sí, mm, y al final es no, y te vuelves a salir. mm, Y entonces cuando te das cuenta, a lo mejor en un lateral has hecho 10 operaciones. claro, Ojo, que si lo has hecho bien y has comprado y vendido en los extremos, a lo mejor está de puta madre. claro, Pero exacto. la mayoría de la gente no lo hace así. Claro, por alguna razón. Entonces, una de las cosas que yo he ido, o sea, conforme vas aprendiendo, es, vale, yo no puedo inventarme las señales. Ah, Y las señales tampoco son una cosa concreta. O sea, mm, la señal no es que el precio llegue al VAL, o que llegue al POC, o que llegue a un determinado punto donde hay muchas órdenes limitadas, o que haya una subida en el speed of tape. Eso es una cosa, eso mm, es un dato. Para yo abrir una operación,
tengo que ver al menos 3 cosas. Es lo que yo le estoy pidiendo últimamente a mi sistema. De hecho, para mí lo fundamental, he ido un poco al revés, ¿vale? O sea, al principio para mí lo fundamental era el delta vertical, Mm, y lo segundo, el speed of state, y lo tercero era el área de valor, mm, ¿vale? O sea, dónde estaba y los niveles relevantes por gamma. El footprint prácticamente no lo miraba. mm, Lo miraba solamente en ocasiones muy, muy contadas, porque yo decía, bueno, con el delta tengo más que de sobra para yo saber qué es lo que está haciendo la mano fuerte, mm. ¿vale? Ahora estoy en el otro extremo. Yo, el gráfico que más miro es el footprint, Ya. ¿vale? De hecho, le he puesto distintas alarmas y distintas señales cuando en las velas hay en un mismo tick más de Mm, 500 operaciones. mm, Yo lo señalo si hay predominio de compra, si hay predominio de venta, si está en la cola, si no mm, está en la cola, si es el POC de la vela y está por debajo o por encima que la mm, anterior. Todas esas cosas me dan muchísima información. mm, Y ahora, una vez que yo veo que ese clúster que se me ha señalado cambia de color, o sea, a lo mejor pasa de ser rosa a ser verde, o un clúster que estaba bajando de pronto sube, o yo veo que se queda en la parte baja de la cola mm, y veo que la siguiente vela supera el previo. Lo siguiente que hago es ver, por un lado, si estamos en un nivel relevante. mm, Si estamos en un nivel relevante, ya tengo 2 señales, tanto el clúster como el nivel relevante, y a partir de ahí pido una tercera, que la tercera puede ser, ya sea que haya más de 3 imbalance en la misma vela, mm, yo con menos de 3 no le echo cuenta. Además, yo resto los imbalance positivos y los negativos, de tal forma que para que haya más de 3, tiene que ser 3 positivos menos los negativos. O Claro, sea, si hay un negativo, necesito 4, claro. ¿vale? Aparte de eso, miro el delta y mínimo mínimo yo le pido 250 de delta, Ya, ¿vale? Y lo último que miro es el speed of tape. ya. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que el speed of tape se suele encender antes de la señal o después de la señal, pero no en la señal. Es raro que me coincida la señal justo con el speed of Mm, tape, ¿vale? Entonces yo busco más, bueno, pues reversiones en la vela apoyadas por los clusters. mm, Y después, eso, estoy pendiente de si en las velas previas ha habido speed of state o si me aparecen las velas siguientes. claro, Y así es como yo más o menos hago la operativa. claro. Y la verdad es que me va bastante mejor que al principio. Todavía no he llegado a la consistencia. Espero no tardar mucho más. Aún así, he aprendido a tener paciencia, Mm, a darme cuenta de que me queda por mejorar, ya no a nivel tanto de operación mm. como a nivel de trader psicológicamente, y que esto es un camino que se tiene que andar a tu ritmo. Tú Sí, no por puedes supuesto. pretender llegar a una meta porque hay gente que tendrá muchas dificultades, Mm, gente que tendrá menos, y tu sistema puede ser buenísimo. mm, Mi sistema lo cojo yo y lo hago peor que cuando lo coge mi pareja y claro, hacemos el mismo sistema. claro, claro. Entonces lo que falla no es el sistema, Sí, es la persona que lo gestiona. sí. Aún así, bueno, pues tenemos fallos distintos, ella falla en unas cosas, yo fallo en otras, y cada uno Mm, estamos sí, intentando limar lo que le corresponde al trader en sí, que sí, al final es que es lo más importante. sí. Qué bueno. Bueno, Alberto, yo agradezco tu predisposición, tu tiempo, tu cooperación y tu solidaridad con otros compañeros de nuestra comunidad en compartir algunas cositas. Así que muchas gracias. ¿No hay qué? Muchas gracias a ti. La verdad es que no estaríamos aquí de no ser por ti. Así que todo lo que se pueda colaborar. Bueno, perfecto, Alberto. Así que, bueno, amigos, un saludo a todos. Reitero mi agradecimiento a Alberto y le deseo muchos profits a todos los amigos de la comunidad. Muchas gracias, igualmente, para todos.